Muy buenas noches, sean bienvenidos a un programa más de Confederación Iberoamericana de Nuestro Señor. En nuestra decimonovena transmisión tenemos a un personaje católico bastante desconocido para el común de la población. Fue un personaje importante en Europa en tiempos de guerra. Y pues tenemos aquí a nuestro camarada Hedrick para que nos presente a Joseph Tiso. También le damos la bienvenida a nuestro guía espiritual, el padre Manuel Martínez, que al término de la exposición de Hedrick podrá darnos mucha luz sobre este personaje. Adelante, Hedrick. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, es un gusto estar acá con buenos camaradas. Y bueno, pues la idea de esta ocasión es dar luz sobre pues, un acercamiento de quién fue Joseph Tiso. En términos generales, podemos decir que fue un monseñor, fue un nacionalista, un religioso de altos vuelos, alguien comprometido con su nacionalidad, con su gobierno, con el pueblo. Y bueno, pues él llegó a ser presidente de la República Eslovaca durante el periodo de 1939 al 45. Y bueno, pues obviamente fue un aliado de la Alemania de Hitler y pues junto con Rumania y las demás naciones, pues tuvieron una representación y una economía y pues, toda una política pues, de corte nacionalista y que pues pelearon del lado correcto, del lado del eje. Y pues bueno, vamos a dar un poco de contexto. Históricamente, vamos a ir avanzando en la diapositiva. Históricamente, lo que era Chequia y Eslovaquia pues eran países que formaban parte del Imperio Austrohúngaro. Estos, obviamente, al disolverse el imperio, pues las mismas autoridades que a través del Pacto de Varsovia hicieron pues que se disolviera el gran imperio, pues crearon, se inventaron a esta Checoslovaquia, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que obviamente lo hicieron bajo sus propios intereses y obviando un montón de pues, situaciones geográficas, poblacionales, étnicas, costumbres y demás, ¿no? Por una parte, pues todo lo que fueron territorios que le quitaron a Alemania, al Segundo Reich todavía, pues se los incrustaron a esta Checoslovaquia y pues los vincularon, ¿no? A pesar de que pues ellos tenían pues sí ciertas similitudes, pero pues también vocaciones nacionales diferentes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que hasta no es sino en los sucesos de la crisis de los Sudetes que, bueno, vamos más adelante en la diapositiva, los nazis cuando llegan al poder, pues en esta política de Lebensraum, pues de pues generar todo ese espacio vital propicio para toda su gente y por otra parte regresar a toda su gente para que formen parte de la gran nación, pues se ven en la necesidad pues de regresar a esos territorios donde había 3.5 millones de germanos, pues obviamente a la gran nación. Es entonces cuando bueno, pues se realiza todo lo que ya sabemos, ¿no? Una incursión militar que pues busca pues obviamente recuperar esos territorios y es cuando a través de una serie de sucesos que van acompañado a esta pues a este crisis que le llaman, pues el 14 de marzo de 1939 se crea formalmente la República Eslovaca Independiente, ¿no? Bueno, es acá donde vamos a dar una siguiente diapositiva para que podamos ver más o menos, ¿no? Ubicarnos espacialmente dónde es que estamos. Es la parte, bueno, que circunda todo lo que es lo que antes era Chequia o después la República Checa y que pues después de esto pues se formó un protectorado alemán, ¿no? Obviamente pues bajo las leyes y bajo el dominio
militar y justicia alemanas. Vamos a avanzar en nuestra diapositiva para que nos demos una idea de esto. Como pueden ver, está, pues básicamente todo va circundando, ¿no? Entonces, pues sí, en algún momento los alemanes se ven también en la necesidad, probablemente, de ir pues acercando más a todo lo que es el gobierno checo, pues para que esté bajo de su guía, porque pues obviamente pues hay un gran sector alemán disperso por todo el territorio, ¿no? Por otra parte, pues los eslovacos ven en esta posibilidad, pues eso, ¿no? El momento adecuado para lograr su independencia, que había sido pues destruido ese sueño, ¿no? A través de la pérdida de en la Primera Guerra Mundial, pues de esa soberanía, de haber desmantelado el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, regresamos a nuestro personaje, Joseph Tiso, cuando empieza la Gran Guerra, que es como se conoció inicialmente a la Primera Guerra Mundial. Él se gradúa en Viena, es como teólogo. Al año siguiente llega pues, a ser sacerdote y pues empieza toda su carrera clerical, ¿no? Empieza a tomar, eh, bueno, varias tareas en las cuales pues, principalmente educación, siempre cercano a la cultura de, pues, de la gente, ¿no? Siempre cercano a los aspectos étnicos, lingüísticos, culturales, artísticos en general. Entonces siempre pues, tuvo una idea muy clara de quién era el eslovaco, ¿no? Un pueblo que pues siempre fue pues, muy apegado a su religión y que pues para que, ya saben, ¿no? Siempre hay suspicacias de que, bueno, es que ¿por qué líderes católicos toman el poder, etcétera? Pues fácil, pues porque es su vocación, ¿no? Son sus aspiraciones nacionales, ¿no? Un alto sentido de nacionalismo y un alto sentido religioso, pues no podía generar otra cosa más que la misma gente entrara de lleno a la religión y pues obviamente, pues estos al convertirse en líderes, pues el paso siguiente es pues que entran en política y gobiernen como se esperaba que gobernaran, donde la misma gente esperaba y quería que se gobernara de esa forma, ¿no? Llega la Primera Guerra Mundial, sirve como capellán militar, va ascendiendo en todos los grados hasta que se le nombra deán en una parroquia, ¿no? Aunado a esto, pues hay otro clérigo que se llama Andrei Hlinka, que funda un partido que se llama Partido del Pueblo Eslovaco. Y bueno, pues ellos tienen pues esa idea, ¿no? Desde siempre de lograr la autonomía de Eslovaquia. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde, bueno, se ven algunas fotos de él en su juventud, antes de ser precisamente entrar de lleno en la política, antes de llegar a ser presidente. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, él es el que crea el Partido del Pueblo Eslovaco. Obviamente con una altísima tendencia, está de sobra decirlo, clerical, teniendo como fiel baluarte por las aspiraciones de la iglesia en la tierra. ¿Cuál es? Pues obviamente el evangelio, la verdad cristiana, y pues que eso aunado a la teoría social de la iglesia, que tiene pues obviamente un altísimo contenido en política, en organización social, en economía, obviamente la gente se vuelca abrazando pues la verdadera tradición, ¿no? En 1923 pues se llega a tener tal impulso que se convierte en el mayor partido en ese país, ¿no? A la muerte de Hlinka, pues Tiso se convierte en pues básicamente en el líder, no solamente moral, sino así de facto del partido, y pues ahí se da un gran impulso a lo que vendría siendo su carrera dentro del Estado eslovaco. Vamos a darle a la siguiente. Dice, bueno, pues obviamente de inicio pues empieza como diputado, llega a ser líder del partido. En 1930 pues trabaja pues con un gran alto entendimiento con los líderes nazis y bueno, pues también sirvió como primer ministro de Eslovaquia. Para que tengamos una idea, pues obviamente pues es el
como el representante interno. Ya saben, ¿no? El presidente es el jefe del Estado, el primer ministro es el jefe de gobierno, así que va a gobernar hacia adentro. Bueno, pues él ya tenía pues esa eh, agenda cuando llegan precisamente el contencioso de el bosque de los Sudetes, pues se aprovecha, ¿no? Toda esta situación para por fin lograr la independencia de Eslovaquia. Por el lado de República Checa, pues se crea el protectorado de Bohemia y Moravia, y pues del lado de Eslovaquia es el 26 de octubre que es proclamado presidente, jefe de Estado de Eslovaquia. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a irnos un poco más rápido. Obviamente es nombrado como tal presidente y pues de forma, pues sí, vamos a llamarle que copia a las formas nazis, pues él se llama vodka o líder, ¿no? Pasamos a la siguiente. Esto pues porque vamos a poner en contexto, ¿no? No es un líder dictatorial, déspota que busca someter, sino que el líder en esos términos, así como fue John Antonescu, llamado Conducator, el Führer, pues obviamente Adolf Hitler, Mussolini, el Duce, pues eran la encarnación de una idea espiritual, de aspiraciones nacionales, políticas, económicas, en todos los sentidos, para que pues obviamente podamos darnos pues un acercamiento, ¿no? A ese sentimiento de por qué se le dice líder a estos hombres, ¿no? O sea, no es una cuestión meramente política de sometimiento, ya no lo es, sino que es una cuestión de encarnar lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros deseamos. Entonces, esta es pues, nuestra guía, ¿no? Bien, pues obviamente cuando llega al poder, pues tiene grandes avances en lo económico, busca pues, industrializar, llevar la tecnología pues, a todo el ámbito agrario. Y bueno, pues obviamente pues existe, como en Alemania, pues la idea del patrón trabajo. Por ahí sí se aprueba un código judío con el cual pues obviamente ellos, al ser los grandes poseedores de la tierra, de los cárteles laborales, sindicatos, cultura y demás, pues obviamente se le tiene que poner un freno pues a toda esa gran opresión que se vivía de facto, pues por todas estas pues agrupaciones y grupos políticos judíos, ¿no? Entonces, pues obviamente pues, tiene que tomar pues acciones contundentes, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Estas son algunas imágenes cuando ya llega a ser presidente y obviamente pues adopta uno de los eslogans principales de su predecesor y guía moral, Andrei Hlinka. Él dice Eslovaquia para los eslovacos. Pues claro, así de sencillo, ¿no? Es curioso, ¿no? Cómo la doctrina Monroe, cuando dice América para los americanos, pues obviamente se abraza, ¿no? Así con júbilo y demás. Y por el otro lado, si lo dice un nacionalista, bueno, pues es que es un faccioso, es un extremista, etcétera, ¿no? Pero bueno, pasamos a la siguiente. Este es ya lo que habíamos comentado sobre, pues obviamente, acotar pues, el poder tan amplio que tenía, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? También deporte, cuestiones culturales, teatro y demás. Que incluso desde Mein Kampf, el Führer Adolf Hitler, pues veía, ¿no? Lo peligroso que era, pues que todo estuviera bajo el dominio, pues de ese grupo étnico, ¿no? De la sinagoga de Satanás. Adelante con el PowerPoint. Pues obviamente pues, llega al ir los soviéticos venciendo a los alemanes, pues obviamente llegan traen la guerra y traen la derrota pues, de las facciones nacionalistas en Europa. Pues, el ejército soviético alcanza la frontera eslovaca, los alemanes intentan defenderla, pero pues son derrotados. Curiosamente son checos soviéticos los que lo arrestan
Y bueno, pues se hace ahí como una faramalla de juicio, los cuales pues se le acusa de traición interna, traición, sublevación, colaboración con el nazismo y demás, cosa que pues básicamente pues es absurdo, ¿no? Ya que él siempre estuvo acorde con pues, la aspiración nacional, ¿no? Eh, Vamos a identificar, porque sí es algún término que uso mucho, aspiración nacional, que es, bueno, está vinculado con un sentimiento y una necesidad espiritual, cultural de una nación, ¿no? En cuanto a intereses nacionales, pues tiene que ver más con precisamente intereses de grupos económicos, industriales y políticos, ¿no? Entonces, por eso es que un líder de la magnitud de Joseph Tiso, pues tiene, pues obviamente, pues es mucho mayor, ¿no? Ya que él encarna por sí mismo ese sentimiento y ese espíritu de su propio país, de su propia nación. El 15 de abril, pues lo encuentra, hay la Corte Nacional, pues obviamente espuria, lo condena a muerte y bueno, pues se dan algunos elementos pues conocidos, ¿no? Y dramáticos, ¿no? No se le condena a la horca a la hora de ejecutarlo, no se le rompe el cuello, por lo tanto tiene una agonía hasta que se le pierde la vida por falta de respiración y demás. No se permite que sea enterrado, sino que pues, obviamente que sea su cuerpo quemado para que pues, obviamente no tenga una muerte católica, ¿no? Entonces, bueno, eh, vamos a ver. La idea es la siguiente, estas son algunas imágenes de su juicio y vamos a pasar a la siguiente. Gracias a la caída del comunismo, 3 años después, cuando se independiza por fin la República Checa, pues obviamente se restauran todos los elementos propios de su personalidad, que es principalmente ser el padre de la República Eslovaca, ¿no? Entonces, pues esa es como nuestra participación en este instante, ¿no? Vamos a dejar correr algunas imágenes random sobre su gobierno, algunas colaboraciones con el nazismo, mientras pues esperamos con mucho ánimo y con mucho agrado la participación de los demás ponentes. Adelante. Muy interesante este personaje y sobre todo cómo el pueblo eslovaco, pues sí, en esa parte que no estaba tan infiltrada por la masonería, pues era normal que sacerdotes pudieran intervenir en política, ¿no, Hedrick? Es correcto, por eso es que incluso de las cosas que siempre los masones van a propugnar es que la iglesia fuera del Estado, ¿no? ¿Por qué? Pues obviamente porque son sus grandes oponentes. Y sabe que están preparados, pues. Es correcto, ¿no? Y saben que cuentan con el apoyo moral y espiritual de la misma gente, ¿no? No podrían lograr sus grandes avances legales, republicanos, ateos y demás, sin la iglesia protegiendo, pues precisamente la espiritualidad del pueblo. Y muy importante también el sentido del liderazgo, ¿no? O sea, en estos movimientos nacionalistas, eh, precisamente como van en contra de lo democrático, de que el pueblo bueno sea el que intervenga en las decisiones de cada cosa. En este caso, en el concepto nacionalista, siempre tiene que haber una figura que dirija los destinos. Entonces, pues como lo mencionaste, para Alemania era el Führer, para Italia era el Duce, y en este caso también el DOCA, ¿no? Creo que era el sentido y también para Rumanía, es decir, es ese sentido de un líder que guía los esfuerzos conjuntos de la población, ¿cierto? Sí, así es. De hecho, incluso ahí les va una frase que él comentaba. Dice, en virtud del sacrificio que ofrezco a Dios, digo a la nación eslovaca que lleve adelante siempre, en todas partes y en todas las maneras,
con la mayor concordia y unidad la gran consigna, por Dios y por el pueblo. O sea, está clarísimo, ¿no? Obviamente, pues es algo que le incomoda a las repúblicas masónicas, ateas, anticlericales, y pues es uno de los ejemplos y peligros que pues corren, ¿no? Al dejar que, pues uno, se extienda la verdadera fe de Cristo. Dos, pues que obviamente como evolución política y social, pues la gente abrace pues, la doctrina social de la iglesia, por una parte, y pues modelos nacionalistas. Por eso es que cada año van a haber películas, documentales y demás, siempre, siempre atacando al nacionalismo. ¿Por qué? Pues porque pues es muy peligroso para sus intereses. ¿Cuál es? Pues establecer, destruir la obra de Dios, ¿no? Y estableciendo, pues obviamente, su dominio republicano, masónico y demás, ¿no? No sé si Kathleen o Mirna quieran intervenir. Adelante, Kathleen. Sí, pues de acuerdo a lo que estaban comentando hace un ratito, sí es increíble cómo por líderes como este padre, pues tienen mucho temor, ¿no? Porque está completo en todo, ¿no? Conoce y sabe por qué está luchando. Porque pues ya desde hace varios años en México, pues han callado, han tratado de eliminar a la iglesia totalmente, que no tenga voz, que sobre todo a los sacerdotes, a todo cualquier religioso, que ni siquiera pueda participar en la política, pero su participación hasta el momento, lo que ellos llaman participación, es algo básico, ¿no? Ni siquiera pueden dar su opinión porque ya pues ya son acusados de querer al estar contra el gobierno o hacer algo peor, ¿no? Y pues ellos solamente dan su opinión moral actualmente, que ya están muy callados, eh, y por lo mismo, ¿no? De que hasta pisando la cárcel están. Entonces, pues sí, ahorita estamos en eso y todo esto empezó desde hace mucho tiempo, ¿no? Que han empezado poco a poco a, a debilitar para que no hable. Y mira, y paradójicamente en México, dos figuras importantes en la historia, digamos, por el sentido de la independencia, pues fue el padre, el cura Hidalgo y Morelos, ambos sacerdotes. A partir de ahí, con las leyes de reforma, pues prácticamente cortaron de tajo la intervención del sacerdocio, ¿no? Que era, pues, ese pueblo, esa parte del pueblo que era culta. Y mira, Hedrick, quería que comentemos, o sea, siendo estudioso de la teología, Joseph Tiso nunca percibió que el régimen nacionalsocialista fuera un régimen pagano, ¿no? O que fuera a estar en contra de la Iglesia Católica. ¿Qué opinas de eso? Pues ahí está su huella en la historia, ¿no? O sea, eh, se llevó con ellos desde los años 30, o sea, desde el inicio este, del Tercer Reich, bueno, desde antes, ¿no? De que llegan a ser el Tercer Reich, siempre simpatizaron política, cultura y demás, y cuando él llegó al poder, pues siguió gobernando con ellos y nunca hubo una situación parecida, ¿no? Efectivamente, sí, hay muchos los que les gusta especular, ¿no? Que incluso que era reivindicación del paganismo, cosas así. La verdad es que, pues sí, sí hubo un concubinato y una cuestión muy interna, muy de trabajo en conjunto entre el catolicismo y los regímenes nacionalsocialistas, principalmente en estos dos específicos. Y pues no podríamos, o sea, pues sospechar, pues sí, lo que quieran, ¿no? La gente le gusta decir esas cosas, pero pues en los hechos, pues se protegían, ¿no? Y los hechos trabajaron juntos. Y en los hechos, pues obviamente los avances que tuvieron fueron siempre en el mismo sentido, ¿no?
Entonces, pues a la luz de los hechos, pues no hay como que pues, mayor especulación, ¿no? O cualquier cosa en ese sentido, pues está de sobra, ¿no? Adelante, Mirna, ¿qué tienes que decirnos? Sí, gracias. Efectivamente, lo que mencionaba, ¿no? Yo creo que ninguna de las dos ideas, al menos el nacionalismo, está alejado de lo que es la idea católica, ¿cierto? Defienden lo que es la razón. Ahora, lo que estaban mencionando me hace referencia a lo que mencionaron anteriormente, que era que mencionaban que era momento de tener mucho cuidado, por ejemplo, exactamente con los judíos, y llegaban el momento de tener todo bajo control, que lo que es lo que está pasando hoy en día, ¿no? A lo que voy es a lo siguiente, porque realmente este tipo de información no está a la vista de todos. O sea, realmente se conocen a estos personajes que realmente son muy importantes en la historia, pero siempre y cuando uno indague en las cosas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, ustedes buscan cualquier información, ya sea nacionalismo, todo esto, lo único que aparece es matanza o crueldad contra la raza tal, ¿no? O sea, nunca plantean cuál es realmente la historia. ¿Por qué? Porque ellos creo que en este momento están más en control de todo, toda la información ellos lo manejan, entonces nos arrojan lo que ellos quieren que sepamos, pero no realmente lo que hay detrás de todo esto. Y es muy importante cómo realmente un sacerdote pudo entrar en la parte política, así como ya lo mencionaba anteriormente. Eso creo que es muy importante. Imagínense realmente un estado en donde lo principal, como tal lo hizo Joseph, eh, es la religión católica, ¿no? Él nunca lo dejó y dijo va a ser así. Creo que sería todo diferente, ¿no? Y pues lo que siempre hacemos, ¿no? Invitar a todos que tenemos que buscar, porque yo leí una parte de la biografía y obviamente de diferentes fuentes uno investiga, se indaga, ¿no? Y en una parte, obviamente, lo que siempre son acusados este tipo de personajes, ¿no? De alta traición y de tener ideas o de trabajar conjuntamente con la idea nacional socialista y, o sea, los tachan como si fuesen lo peor que pudo existir cuando realmente hay otras cosas que realmente sí son malas. No sé qué opina Cedric, pero creo que Mirna acaba de tocar un punto muy, muy importante, la cuestión judía, ¿no? Adelante, desarrollalo. Sí, pues incluso mucho de lo que se nutre toda esta idea, más allá de la historia que ellos mismos tuvieron en contacto, pues esta historia se repite, ¿no? Lo avisaba el mismo Führer en Mi Lucha, pues señalando que pues, los centros culturales, los centros de entretenimiento, de educación de los jóvenes, de los centros políticos, estaban bajo su dominio, ¿no? Y que, bueno, en cuanto a cultura, prensa y demás, no se hacía más que ridiculizar a las ideas nacionales, los religiosos, a las personas que sí eran nacionalistas, ¿no? Políticamente, pues obviamente veían, pues ya somos ciudadanos del mundo y pues hay que destruir todo rasgo de nacionalismo. Y obviamente en lo espiritual, pues ateizar, ¿no? Ridiculizar o sobajar lo religioso, destruir el espíritu y demás, ¿no? Así siempre se manejan ellos, ¿no? O sea, están en contra de la obra de Dios, ¿no? Obviamente, pues los eslovacos pues, se dieron cuenta de ello, veían que pues si no se les ponía un límite, pues obviamente iban a seguir bajo el yugo precisamente de estas personas, ¿no? De esta sinagoga de Satanás que siempre se hace valer a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, pues era necesario, ¿no? Si es que se valoraban como nación, si es que aspiraban a prevalecer de alguna u otra forma como grupo étnico, cultural, religioso, etcétera, pues tendrían que delimitar forzosamente. ¿Por qué? Pues porque el pueblo judío pues no es flexible, ¿no? Ellos son judíos y son judíos por encima de las naciones, ¿no? Por encima de la política, etcétera, ¿no? O sea, es el grupo más compacto, intransigente e inflexible que puede existir, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tienen un Dios celoso, ¿no? Justiciero, pero
en el mal aspecto, ¿no? Que obviamente pues no es sino hasta que llega el catolicismo y se entiende adecuadamente pues toda esa celosía, ¿no? Toda esa justicia, pero pues ya dándole el enfoque adecuado, ¿no? Por eso es que siempre es importante que nosotros entendamos al catolicismo y al judío desde la óptica de la tradición católica, porque logra poner en el sentido adecuado eh, que se debe entender como Dios es celoso y Dios es tal, 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 o sea, las categorías, los elementos, ¿no? Cosa que pues ellos pues, fanatizan y acaban siendo incompatibles con cualquier otra nación, así literalmente. Adelante. Sí, para entender al judío hay que analizar dos textos, ¿no? Lo que podamos, sobre todo, investigar sobre el Talmud, ¿no? Que es básicamente de lo que ellos religiosamente que siguen. Y otros textos que son unas actas del llamado los protocolos de los sabios de Sion, que ya son su enfoque político, ¿no? Adelante, Kathleen. Vamos a, prácticamente ya contigo, y si alguien quiere intervenir, ya prácticamente estaríamos cerrando el programa. Adelante. Sí, y nada más quería agregar a lo que comenta Heydrich, que quizás pareciera a veces que uno odia o que lo que siempre dice, ¿no? Que la víctima, Crímenes de odio. ajá, pero realmente, pues sí, los invitamos a los que escuchan a investigar, a ver quiénes son los que dominan muchas industrias en el mundo y qué es lo que piensan realmente, cómo se relacionan entre ellos en su grupo y las demás personas. No se mezclan, no quieren a personas que no sean como ellos. Realmente de lo que nos acusan, ellos son los que lo hacen. Entonces sí que se den esa oportunidad de ver quién domina y quién domina muchas organizaciones que quizás hasta son dañinas para nosotros. Por ejemplo, las empresas pornográficas, ¿quién las domina? Empresas bancos, por ejemplo, o sea, cosas que van como mermando a la población, principalmente ellos están en la cabeza. Y mucho se dice que también las industrias alcohólicas y farmacéuticas sobre todo, ¿no? O sea, Sí, seguramente. alimenticias. Y lo comentaba la camarada Mirna, ellos se enfocan también en controlar los medios de comunicación. El camarada Henry decía, también se enfocan en controlar los centros educativos. Eso lo vemos en la actualidad. O sea, eso no ha cambiado, es su tendencia. Ellos son muy dados, sí, hay que reconocerles, son muy dados al estudio. Este, y se enfocan a controlar esas partes donde se puede, digamos, influir en las ideas del pueblo, ¿no? Entonces, no se diga la industria cinematográfica. Hedrick, eh, tienes tú ya papel para cerrar. Adelante. Ok, pues nada más para ir delimitando, pues entendemos que todo el ataque a través del entretenimiento, la pornografía, la ideología, la educación, pues es en un entendido perverso de bueno, los versículos, ¿no? De David y Goliat, ¿no? Destruye su cabeza, ataca la cabeza y el resto del cuerpo caerá. Efectivamente, ataca los centros de pensamiento, culturales, ideológicos, de percepción, informativos, y la nación entera se entregará. Cierro nada más con una cita de él mismo. Joseph Tiso dice: me considero igualmente mártir de la defensa del cristianismo contra el bolchevismo que nuestro pueblo, por su carácter cristiano y su porvenir, debe en absoluto repudiar. Pues claro, ¿por qué? Porque, y retomamos, ¿no? Existen dos ciudades. Existe la ciudad de Dios y pues la del enemigo. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que existe una vocación espiritual
que no es ideológica, viene por nuestra propia naturaleza y a la cual pues tenemos que llegarnos día a día, ¿no? Y pues es a través de ejercicios como este o simplemente del estudio del día a día tenemos que reafirmar pues esas convicciones, ¿no? La lectura, el estudio, comparación, la realidad con lo que se dice, ser racionales y pues esa es nuestra gran labor, ¿no? Pues con siempre entrega y siempre pidiendo a Dios que nos guíe, que nos dé pues sus virtudes, porque pues esa es la mejor forma de vivir, ¿no? Seguir el ejemplo que Jesucristo nos dio. Pues eso sería todo. Les agradezco por toda la atención, por todo, pues obviamente sus likes, a todo este esfuerzo que se está haciendo bueno, semana con semana. Y pues les deseo una feliz noche. Y que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Cristo Rey.